¿Listos para una de las historias de aventuras más increíbles de todos los tiempos? Hoy vamos a hablar de un hombre cuya ambición y determinación cambiaron literalmente el mapa del mundo para siempre. Su nombre es Fernão de Magallanes, o como la mayoría lo conocemos, Fernando de Magallanes. Su historia es una mezcla de traición, motines, tormentas feroces y un descubrimiento que parecía imposible. Así que, abróchense los cinturones porque vamos a zarpar en un viaje que desafió todo lo conocido. Para entender a Magallanes, primero tenemos que viajar a Portugal a finales del siglo XV. Nació alrededor de 1480 en una familia de la nobleza menor. Desde joven, sirvió como paje en la corte real en Lisboa, un lugar vibrante donde las noticias de los descubrimientos y las rutas comerciales llegaban todos los días. Imagínense el ambiente. Vasco da Gama acababa de regresar de la India, abriendo una nueva y lucrativa ruta de especias. El aire estaba cargado de emoción y oportunidades. Fue en este entorno donde Magallanes, un joven curioso y ambicioso, se empapó de historias de navegación, cartografía y la promesa de riquezas en tierras lejanas. A los 25 años, se embarcó por primera vez hacia el este. Pasó varios años en la India y el sudeste asiático, participando en batallas y expediciones comerciales para la corona portuguesa. Fue aquí donde probablemente escuchó por primera vez sobre las legendarias Islas de las Especias, las Molucas, el epicentro mundial del clavo y la nuez moscada, especias que valían más que su peso en oro en Europa. En Malaca se dice que adquirió a un esclavo llamado Enrique, quien jugaría un papel crucial en su futura gran expedición. Durante estos años, Magallanes no solo demostró ser un soldado valiente, sino también un navegante astuto, estudiando mapas y corrientes marinas. Pero a su regreso a Portugal, las cosas no salieron como esperaba. A pesar de sus años de servicio, se sintió subestimado y mal recompensado por el rey Manuel I. Herido en una batalla en Marruecos, quedó con una cojera permanente. Solicitó un aumento en su pensión, pero el rey se lo negó rotundamente. Fue un golpe duro para su orgullo. Frustrado y sintiendo que su propio país no valoraba su talento ni su ambición, Magallanes tomó una decisión radical que cambiaría el curso de la historia. Renunció a su nacionalidad portuguesa y se dirigió a la nación rival, España. En España, Magallanes encontró una audiencia mucho más receptiva en el joven rey Carlos I, quien pronto se convertiría en el emperador Carlos V. La propuesta de Magallanes era audaz, casi una locura para la época. En ese momento, España y Portugal se habían dividido el mundo con el Tratado de Tordesillas. Portugal controlaba la ruta hacia las especias, rodeando África por el este. Pero Magallanes tenía una teoría. Creía que podía llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste, cruzando el Atlántico y encontrando un paso a través del recién descubierto continente americano. Si lo lograba, reclamaría estas islas increíblemente ricas para España. Era una idea revolucionaria. Magallanes era un gran vendedor. Usando mapas, globos terráqueos y su profundo conocimiento de la navegación, convenció al rey Carlos de la viabilidad de su plan. Argumentó que las Molucas se encontraban en el hemisferio español según el tratado, y que él sabía cómo llegar allí. El rey, ansioso por romper el monopolio portugués de las especias y asegurar una nueva fuente de riqueza para su imperio, aceptó financiar la expedición. Le proporcionó 5 barcos viejos y una tripulación de unos 270 hombres de diversas nacionalidades. Los barcos eran el Trinidad, el San Antonio, el Concepción, el Victoria y el Santiago. No eran precisamente lo último en tecnología naval, pero para Magallanes eran su boleto a la gloria. El 20 de septiembre de 1519, la flota zarpó de Sanlúcar de Barrameda, España. Desde el principio, el viaje estuvo plagado de tensiones. Magallanes era un capitán portugués al mando de una tripulación mayoritariamente española. Los capitanes españoles de los otros barcos lo veían con recelo y desconfianza, considerándolo un traidor a su propia patria. No creían en su plan y constantemente cuestionaban sus decisiones.
La travesía del Atlántico fue relativamente tranquila, pero al llegar a la costa de Sudamérica, la verdadera prueba comenzó. La flota navegó hacia el sur, explorando cada bahía y estuario en busca del esquivo paso hacia el otro océano. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El frío se volvía cada vez más intenso a medida que se acercaban a la Patagonia. Las raciones empezaron a escasear y el descontento en la tripulación crecía peligrosamente. Los capitanes españoles veían sus peores temores confirmados. Magallanes los estaba llevando a una muerte segura en el fin del mundo. La tensión finalmente estalló en la bahía de San Julián, donde decidieron pasar el invierno austral de 1520. 3 de los 5 capitanes se amotinaron, tomando el control de sus barcos y exigiendo regresar a España. Fue el momento más crítico para Magallanes. Su expedición estaba al borde del colapso. Pero aquí es donde demostró su temple de acero. Con una mezcla de astucia y brutalidad, logró sofocar el motín. Envió a un pequeño grupo a uno de los barcos amotinados con el pretexto de negociar, pero en realidad apuñalaron al capitán rebelde. Ante esto, los otros 2 barcos se rindieron. La justicia de Magallanes fue implacable. Uno de los capitanes fue decapitado y otro fue abandonado a su suerte en la desolada costa patagónica cuando la flota partió. El mensaje era claro. No habría más desafíos a su autoridad. Con la disciplina restaurada a la fuerza, la búsqueda continuó. Poco después, perdieron uno de los barcos, el Santiago, que naufragó mientras exploraba más al sur, aunque afortunadamente la tripulación sobrevivió. Finalmente, en octubre de 1520, después de más de un año de búsqueda, encontraron una entrada que parecía prometedora. Magallanes envió a 2 barcos a explorar. La tripulación estaba aterrorizada. El pasaje era un laberinto de fiordos y canales traicioneros, con corrientes violentas y vientos huracanados. Pero cuando los barcos regresaron, sus cañones disparaban salvas de alegría. Habían encontrado el paso. La travesía de lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes fue una pesadilla de 38 días. Durante la noche, veían fogatas en la orilla sur, por lo que llamaron a esa tierra la Tierra del Fuego. En medio de este laberinto ocurrió otra desgracia. El San Antonio, el barco más grande y con más provisiones, desertó. Su piloto decidió dar media vuelta y regresar a España, llevándose consigo una parte vital de los suministros. Cuando Magallanes finalmente salió del estrecho con sus 3 barcos restantes, se encontró ante la inmensidad de un océano desconocido y sereno. Tan tranquilo le pareció en comparación con las aguas turbulentas del estrecho, que lo bautizó como el Océano Pacífico. Pero la calma del Pacífico escondía un nuevo tipo de horror. Magallanes había subestimado enormemente el tamaño de este océano. Creyó que la travesía hasta las Islas de las Especias duraría unas pocas semanas. En cambio, navegaron durante 99 días sin ver tierra, a excepción de 2 pequeños atolones deshabitados. El hambre y la enfermedad se apoderaron de la tripulación. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, hizo estragos. Los hombres morían a diario. El cronista de la expedición Antonio Pigafetta describió cómo comían galletas llenas de gusanos que apestaban a orina de rata, bebían agua podrida y amarilla y llegaron a comer el cuero que protegía los mástiles después de ablandarlo en el mar. Incluso las ratas se vendían a un alto precio. Fue una prueba de resistencia humana llevada al límite absoluto. Finalmente, en marzo de 1521, avistaron tierra, la isla de Guam. Los nativos se acercaron en sus canoas y, según los europeos, comenzaron a llevarse todo lo que podían de los barcos, incluido un pequeño bote. Magallanes, enfurecido, desembarcó con sus hombres, quemó la aldea y mató a varios nativos para recuperar sus cosas. Llamó a esas islas las Islas de los Ladrones. Poco después, llegaron a un archipiélago que más tarde se conocería como las Filipinas. Aquí, la suerte de Magallanes pareció cambiar. En la isla de Cebú, estableció una buena relación con el gobernante local, el Rajá Humabón. Usando a su esclavo y traductor Enrique, que podía entender las lenguas locales,
Magallanes comenzó a comerciar y a predicar el cristianismo. Logró convertir al Rajá y a muchos de sus súbditos, marcando el inicio del cristianismo en Filipinas. Sintiendo su poder y queriendo consolidar la alianza con su nuevo amigo, Magallanes cometió su último y fatal error. El Rajá Humabón tenía un rival en la cercana isla de Mactán, un jefe llamado Lapu-Lapu, que se negaba a someterse a la autoridad del Rajá y, por extensión, a los españoles. Magallanes, lleno de confianza, decidió darle una lección. A pesar de las advertencias de sus propios hombres y del Rajá, quien le ofreció guerreros para ayudarlo, Magallanes insistió en que sus soldados europeos con sus armaduras y arcabuces eran más que suficientes. El 27 de abril de 1521, Magallanes desembarcó en Mactán con apenas 50 hombres, pero Lapu-Lapu no era un rival fácil. Lo esperaban más de 1500 guerreros. Además, la marea baja obligó a los españoles a desembarcar lejos de la orilla, fuera del alcance del fuego de cobertura de sus barcos. La batalla fue un desastre. Los españoles fueron rápidamente rodeados. Magallanes luchó valientemente, pero fue herido en la pierna con una flecha envenenada y luego en el brazo con una lanza de bambú. Finalmente, cayó y fue abrumado y asesinado por los guerreros de Lapu-Lapu. Así, el gran explorador que había cruzado el mundo murió en una playa insignificante, a miles de kilómetros de su objetivo final. La muerte de Magallanes fue un golpe devastador. La expedición, ahora sin su líder carismático, cayó en el caos. Los supervivientes, traicionados por su antiguo aliado, el Rajá Humabón, en un banquete sangriento, tuvieron que huir. Con tan pocos hombres para tripular 3 barcos, decidieron quemar el Concepción, el que estaba en peor estado. Los 2 barcos restantes, el Trinidad y el Victoria, finalmente llegaron a las Islas de las Especias, cargaron sus bodegas con el preciado clavo y se prepararon para el viaje de regreso. Pero sus problemas no habían terminado. Decidieron separarse. El Trinidad intentó regresar por el Pacífico, pero fue capturado por los portugueses. Solo el Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, se atrevió a continuar hacia el oeste, cruzando el Océano Índico y rodeando África, navegando por aguas controladas por Portugal y evitando sus puertos a toda costa. Fue otro viaje infernal, con más hambre y más muertes. Finalmente, el 6 de septiembre de 1522, casi 3 años después de su partida, el Victoria, maltrecho y con las velas hechas jirones, llegó a duras penas al puerto de Sanlúcar de Barrameda. De los 270 hombres que partieron, solo 18 regresaron en ese barco. Estaban demacrados, enfermos, pero eran los primeros seres humanos en haber circunnavegado el globo. Aunque Magallanes no completó el viaje, su visión y determinación lo hicieron posible. La expedición fue un éxito comercial a pesar de las pérdidas. La carga de especias del Victoria pagó con creces todo el costo de la flota. Pero su legado es mucho más grande que eso. Demostró empíricamente que la Tierra era redonda. Reveló la verdadera e inmensa extensión del Océano Pacífico, conectando el mundo de una manera que nadie había imaginado. Su viaje abrió nuevas rutas comerciales y marcó el comienzo de una era de globalización. La historia de Fernando de Magallanes es un testimonio increíble de la ambición, el coraje y la brutalidad de la era de los descubrimientos. Un hombre que, rechazado por su propio país, se propuso alcanzar lo imposible para una nación rival. Y, en el proceso, cambió para siempre nuestra comprensión del planeta. Fue un líder duro, a veces cruel, pero su nombre quedó grabado en la historia como el arquitecto de la primera vuelta al mundo. Gracias por acompañarme en este viaje épico. Si te fascinan estas historias de exploración y aventura, no olvides darle like, suscribirte en el canal, es gratis, y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.